Vamos a hablar ahora de la velocidad del viento geostrófico. Entonces nuestra referencia es el viento que ocurre a kilómetros de altura. ¿Sí? Sabemos que cuando nos vamos acercando a la superficie disminuye esa velocidad. De nuevo, la velocidad no aumenta con la elevación, más bien disminuye cuando nos acercamos a la superficie, y esa disminución hace que el viento que inicialmente sería paralelo a las isobaras se desvíe un poquito, en ambos hemisferios se desvíe un poquito hacia la zona de baja presión. Vamos a ver cuánto es la velocidad del viento a grandes alturas. Para ello tenemos que ver cuáles son las fuerzas que actúan. Entonces, sabemos que la fuerza de Coriolis por unidad de masa, eso lo obtuvimos en alguna clase pasada, es este de acá. Sabemos que la fuerza del gradiente de presión por unidad de masa es esta de acá. Eso también lo calculamos anteriormente. Entonces, si igualamos ambas fuerzas, que sería la situación correspondiente al viento geostrófico, pues podemos despejar cuánto vale U. ¿Sí? Entonces, la velocidad del viento resulta que es proporcional al gradiente de presión. Si tenemos una zona donde la presión cambia muy rápidamente, vamos a tener una velocidad más grande. Si tenemos una zona donde la presión atmosférica va cambiando gradualmente, entonces tenemos una velocidad más pequeña. Aquí tenemos representados una zona de baja presión y una zona de alta presión, y vamos a ver qué sucede en el hemisferio boreal y en el hemisferio austral. ¿Sí? De nuevo, el hemisferio norte y hemisferio sur. Recordemos, austral es Australia, que está en el sur, y boreal pues es el otro, que es el norte, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, la fuerza del gradiente de presión, que siempre va de la zona de alta presión huye de la zona de alta presión y se va hacia la zona de baja presión. ¿Sí? Entonces, es la fuerza del gradiente de presión. También tenemos la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis sabemos que iría en este sentido, ¿sí? En el sentido, digamos, hacia afuera de la baja presión en el hemisferio norte, y en el sentido hacia afuera de la baja presión también en el hemisferio sur. Tendríamos, eh, digamos que la fuerza de Coriolis va opuesta a la fuerza del gradiente de presión siempre, ¿ok? Más sencillo. ¿Sí? Entonces, la gradiente de presión va de alta a baja presión, fuerza de Coriolis va opuesta a la anterior, pero si tenemos una zona o unas isobaras con una curvatura alta, al estar circulando el viento alrededor de la zona de baja presión, lo que vamos a tener es una fuerza centrífuga. ¿Sí? Entonces nos aparece una fuerza centrífuga cuyo valor por unidad de masa viene dado por esta expresión. Esto se puede obtener fácilmente. ¿Sí? Es una fuerza centrífuga de un cuerpo en movimiento. Está en los libros de dinámica, pues, de la secundaria o de la prepa. Y si su dirección radial y su dirección radial es alejándose del centro de curvatura. Esto es, la fuerza centrífuga en todos los casos es una fuerza que va hacia afuera del centro de curvatura. Entonces lo que tenemos es que en la zona de baja presión va hacia afuera, en la zona de alta presión va hacia afuera del centro alrededor del cual está girando el viento. Entonces lo que vemos es que no siempre coinciden las direcciones de las fuerzas. Vamos a ver en cada caso cómo está el equilibrio de fuerzas. El equilibrio de fuerzas aquí sería la fuerza centrífuga más Coriolis menos fuerza del gradiente de presión. Aquí es lo mismo. Aquí lo que tenemos es la fuerza del gradiente de presión más la centrífuga menos Coriolis, y aquí gradiente de presión más centrífuga menos Coriolis. Entonces aquí nos damos cuenta que la expresión tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur para el equilibrio de fuerzas es la misma cuando estamos alrededor de una zona de alta presión, y cuando estamos alrededor de una zona de baja presión o una borrasca, lo que tenemos es que también en el hemisferio norte y en el hemisferio sur tenemos la misma expresión. ¿Sí? De manera que no hay diferencias en si estoy en el hemisferio norte o sur para asuntos de equilibrio de fuerzas. Donde hay una diferencia es alrededor de un centro de baja presión o alrededor de un centro de alta presión. Entonces, si estamos alrededor de un centro de baja presión, este es el equilibrio, digamos, esta sería la expresión que nos da el equilibrio de las fuerzas, y sustituyendo por las expresiones que ya conocemos,
nos daría esto de acá. Si nosotros resolvemos, fíjense que es una ecuación cuadrática, nada más resolvemos para u y nos da esta expresión. Algo interesante, perdón, algo interesante, como para un gradiente, cuando tengamos un gradiente de presión cero, ¿sí? Fíjense que esto es la raíz cuadrada de esta expresión, nos da igualito a esto. Entonces lo que vamos a tener es una velocidad, la velocidad no puede ser negativa, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que tomar el valor positivo de este más menos. El valor negativo no tendría significado físico. Entonces lo que tendríamos es esto que es negativo más esto que es lo mismo nos daría cero. Entonces si el gradiente de presión es cero, si no existe gradiente de presión, la velocidad del viento tiene que ser cero, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿no? La velocidad depende del gradiente de presión. Entonces, únicamente, eso era para hacer una observación para, nada más, una curiosidad para verificar la consistencia de la fórmula. Entonces, el valor negativo, desde luego, no es, no lo vamos a utilizar, porque entonces lo que tendríamos es una velocidad negativa siempre. Y esta sería la expresión de la velocidad. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Bueno, que no hay límite teórico para la velocidad del viento, ¿sí? Fíjense que si yo tengo un cambio de presión o un gradiente de presión muy alto, esta expresión va a ser muy alta y U puede ser tan grande como el gradiente de presión lo sea, ¿de acuerdo? Si tenemos un gradiente de presión de 10.000 millones, pues esta raíz cuadrada va a ser la raíz cuadrada de 10.000 millones, este término no va a afectar y vamos a tener una velocidad enorme. Entonces no hay límite teórico para la velocidad del viento. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tenemos un centro de alta presión, un anticiclón? Bueno, las expresiones son similares, nada más los signos cambian un poco, ¿sí? En lugar del signo negativo en el gradiente de presión está en Coriolis. ¿Sí? Despejamos nuestra ecuación y lo que nos da es esta expresión. Verificamos que cuando tenemos un gradiente de presión nulo, la velocidad debe de ser cero. Entonces fíjense que aquí sí tendría sentido en principio utilizar el signo más, pero lo que no tiene sentido es que si el gradiente de presión fuera cero y utilizáramos el más, lo que tendríamos es una velocidad del viento. Ya habíamos acordado que la velocidad del viento, no puede haber velocidad del viento sin gradiente de presión. Por lo tanto, aquí lo que tenemos son dos soluciones para U. La primera solución, que es con el signo más, no es válida, porque entonces no sería consistente para el caso donde el gradiente de presión sea cero. Por lo tanto, la única expresión válida físicamente es con el signo menos. Esta es una disquisición básicamente parecida a la que hicimos acá. Entonces, esta sería la solución cuando tenemos la velocidad, el valor de la velocidad o la expresión para la velocidad alrededor de un centro de alta presión. Y aquí hay algo interesante. Si nosotros tenemos un gradiente de presión enorme, pues aquí lo que vamos a tener es un valor negativo y esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, el valor máximo de U se puede obtener y se puede demostrar. Ustedes nada más derivan, igualan a cero y sacan cuánto vale U. Pero también se ve medio obvio que el valor máximo de U se da cuando este término, que es el gradiente de presión, es igual a esto de acá. ¿Sí? Fíjense, lo que tenemos es que la velocidad es este término menos algo. Entonces, el valor máximo de la velocidad tiene que ser este término de acá. Y ese se va a alcanzar ¿cuándo? Cuando esto de aquí sea cero. Es decir, cuando el gradiente de presión sea igual a esta expresión de acá. Entonces, la raíz cuadrada es cero y lo que tenemos es el valor máximo de U. Para cualquier otro valor de gradiente de presión, esta raíz cuadrada va a tener un valor y por lo tanto la velocidad va a ser menor. Entonces la velocidad máxima va a ser esta expresión de acá. Por lo tanto existe un límite máximo para la velocidad del viento cuando tenemos un centro de alta presión. ¿Cuál es la moraleja de esto? Bueno, que los huracanes y los huracanes, bueno, se forman alrededor de centros de baja presión siempre, ¿sí? Los huracanes son sistemas donde el viento
agarra velocidades tremendas, muy grandes, ¿sí? Alrededor de un centro de alta presión jamás se va, o sea, tenemos un límite máximo de velocidad y de ahí no pasamos. Sin embargo, teóricamente, no existe límite para la velocidad del viento en un huracán, ¿sí? Es algo parecido a los sismos, ¿sí? Pues, teóricamente no hay ningún límite en cuanto a la magnitud máxima que pueda tener un sismo. Desde luego, se habla de magnitudes de 9 y cosas así, pero realmente no hay un límite. Y lo mismo pasa en el viento, ¿sí? Alrededor de un centro de baja presión, pues podemos esperarnos cualquier tipo de velocidad en un huracán. Por eso, insisto, los huracanes se dan alrededor del centro de baja presión. Tenemos un centro de baja presión, hay que preocuparse por el viento. Tenemos un centro de alta presión, no hay que preocuparse mucho por el viento. Aquí está un esquema básicamente de cómo, a final de cuentas, se moverían el viento, ¿no? Entonces, cuando tenemos el hemisferio norte, que es el nuestro, el viento se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del centro de baja presión y en sentido de las manecillas del reloj alrededor de la zona de alta presión. En ambos casos, el viento tiende a irse hacia la zona de baja presión, ¿sí? Aquí, desde luego, sería hacia adentro, esto sería el huracán típico, y aquí sería hacia afuera. Aquí se entiende que existe aquí una tendencia como que a acelerarse y aquí una tendencia a disiparse. ¿Sí? Se puede ver que es más o menos eh, correspondiente a lo que acabamos de ver de la velocidad. En el hemisferio sur, que tenemos, que bueno, es básicamente el mismo fenómeno, nada más que alrededor del centro de baja presión, el giro es en el sentido de las manecillas del reloj, y alrededor de la alta presión es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pero en ambos casos el viento tiende a irse hacia el centro de baja presión. ¿Qué sucede cuando tenemos un ciclón o borrasca? Que es los términos que se utilizan cuando tenemos un centro de baja presión. Tenemos una temperatura cálida, inestable y con precipitaciones. En términos generales, lo que tenemos es que ¿cómo se llama? El centro de, cuando tenemos baja presión, recordemos, es cuando tenemos aire caliente. El aire caliente sube, se enfría y se va hacia dónde? Se va hacia el centro de alta presión, donde baja y se vuelve a calentar y circula otra vez hacia el centro de baja presión. ¿Sí? Baja presión, recordemos, es aire caliente. Entonces se está yendo para arriba y se genera aquí pues un vacío de presión, por eso disminuye la presión, que se rellena con el aire que viene de los centros donde se está metiendo el aire a la superficie y se está incrementando la presión y se viene para acá. ¿Sí? Entonces este es el círculo que genera. Entonces el aire al subir se enfría, se condensa el agua y por eso tenemos lluvias, etcétera, ¿no? Cuando tenemos aire frío que ya no tiene agua, ¿sí? El viento que viene por acá, el aire que viene por acá, pues ya no tiene agua, ya llovió en el centro de baja presión y baja y lo que tenemos es un clima estable sin precipitaciones, un clima muy bonito. Entonces cuando vean la A, pues es que está bonito, ya se pueden salir a pasear, cuando vean la B, pues hay que llevar el paraguas, ¿no? Eso, por supuesto, en términos muy simples y generales. Este es un esquema, es lo mismo que acabo de comentar, ¿sí? Ya, independiente del centro de alta, perdón, esto sería para esquematizar, ¿sí? El movimiento del aire como lo estaba yo planteando en la diapositiva anterior.